Hola, bienvenidos a todos los que están viendo este video de Reconectarte. Estamos aquí nuevamente en otra charla para el bienestar con una súper invitada, Maggie Armas. Estoy muy contenta de que haya aceptado estar aquí con nosotros. Pues Maggie es una de mis primeras mentoras. De hecho, pues con ella fue la primera persona con la que platiqué de este proyecto de charlas del bienestar. Todavía no tenía este nombre, pero bueno. Ella ha sido como mi cómplice de muchas cosas y también ha impulsado mucho este proyecto de Reconectarte. Pues ella fue la que me lanzó a dar un primer taller así como, como más grande. Fue impresionante, recuerdo esta vez. Y bueno, pues ella me ha compartido demasiado, me ha preparado y creo que es algo más bien a lo que se dedica en este momento, a inspirar a muchas personas, a motivar a muchas personas a través de su proyecto. Ella tiene un proyecto de yoga que se llama ICE, Yoga Estudio en Equilibrio. Tiene pues 17 años de experiencia en esta práctica, esta disciplina del yoga. Y bueno, pues estoy muy contenta de tenerla aquí para tratar este tema del sentido de vida. Es lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, me gustaría escucharte, Maggie. Cuéntanos cómo estás. Bienvenida. Hola, Pau, ¿no? Súper bien, gracias por invitarme a tu proyecto. Muy lindo. Y pues nada, a platicar un ratito con las personas que no están familiarizadas ni con el yoga, ni con nosotros, ni con lo que hacemos, ¿no? Claro. Bien. Sí, pues ahora pues recuerdo como hace un par de años cuando tomaba clases contigo ahí en ICE, cuando apenas empezaba ahí a descubrir el yoga, siempre me quedaba al final de las clases para robarte un momentito ahí. Recuerdo que pasábamos como un ratote platicando porque siempre eran charlas muy buenas y justo de ahí me nació como esa idea de pensar que esas charlas las deberían de escuchar más personas, ¿no? Por toda esa información pues, que se habla ahí. Entonces, pues te agradezco por también impulsar mucho parte de este proyecto que pues bueno, empezó como una semillita y va creciendo y va creciendo. Y bueno, pues me gustaría que nos platicaras un poquito sobre pues tu historia, ¿no? ¿Cómo fue que lograste descubrir tal vez que esta era como, no sé cómo le llames, tu pasión, el sentido de tu vida, o cómo fue que dejaste tal vez un estilo de vida para entregarte completamente a tu proyecto que llevas hoy? Sí, bueno, Pau, es una historia larga, pero al final del día, bueno, la resumiré yo creo que las personas llegamos en un punto de que conseguimos las cosas a las que nosotros nos educamos o nos hicimos a la idea desde adolescentes que teníamos que conseguir, ¿no? Bueno, en mi caso era pues tener una carrera que pudiera apoyar a todas las mujeres de mi familia, o esta necesidad siempre de cumplir con las metas familiares, ¿no? Que era pues terminar la carrera. Al final del día escogí una carrera, pues la licenciatura en Derecho, que tiene mucho que ver con el tema del servicio, ¿no? De hacer algo por personas que se encuentran en una situación vulnerable o complicada. Lo que sucedió fue que con el paso del tiempo, pues a mí nunca me llenó el tema dinero, poder, burocracia, autos, carros, vestidos, trajes. O sea, es que nunca me sentí como satisfecha. La única satisfacción que encontraba era pensar que estaba haciendo algo bien por la sociedad y para la sociedad. Pero pues estamos en un país, ahí ya viene la política. Está bien, está bien. Dale, dale. No, pues que es muy, muy complicado ayudar a las personas que realmente necesitan, porque la persona que realmente necesita apoyo difícilmente llega a los lugares de juicio, a los juzgados. Se queda mucho, mucho antes porque no tiene acceso, no tiene dinero, tiene miedo o tiene mucha ignorancia. Entonces, me empezó a decepcionar mucho el pensar que mucha gente que realmente necesitaba apoyo se estaba dejando de lado. Entonces, esa insatisfacción personal
junto con la insatisfacción de, se va a oír extraño y chistoso, pero con la insatisfacción de tener, por ejemplo, una cuenta del banco subiendo de dinero y yo incapaz de gastármelo. Haz de cuenta que yo mis bonos se los regalaba a mi familia, ¿no? Así de, toma mi bono de fin de año. O sea, no me llenaba en absoluto el hecho de generar dinero. Entonces, esas dos decepciones me hicieron replantearme realmente qué era lo que yo estaba haciendo con mi vida, ¿no? O sea, si realmente quería continuar. Además de que déjame contarte que me enfermé, ¿no? Tenía bastante malitos mis chakras, dirían ahora los yogis, pero en realidad lo que tenía era el sistema nervioso fatal, y entonces a consecuencia de eso desarrollé algunas enfermedades del sistema inmune. Entonces, por eso me encanta el tema del sistema inmune, ¿no? Porque estoy muy familiarizada. Y te das cuenta que siempre una enfermedad como que es una invitación a un cambio total y radical de vida. No puedes sanar si continúas viviendo en las mismas circunstancias que te generaron la enfermedad. Eso es un tema bien complicado que mucha gente no le gusta confrontar, ¿no? O sanas o te mueres en las mismas circunstancias. Entonces, pues nada, así fue como encontré el yoga, rota y confusa, trastornada, depresiva, llorosa. ¿Sí? La sombra, ¿no? Total, en el ego, instalada en el ego acá, yo, sí. ¿Para qué soy yo? Y yo no nací para amar y así, ¿no? Sí. Pero pues nada, yo el yoga le debo que me haya rescatado de mí misma al final del día. Y así empezó. Yo creo que a muchos nos rescató, ¿no? Y yo siempre te veía a ti como, no sé, como esa mentora que estaba hasta arriba lanzando salvavidas a las personas para, uy, aquí hay una salvación, ¿no? Y justo por eso quise invitarte a platicar de este tema, porque la verdad es que te había traído en la mente de, la quiero invitar ya, ¿desde cuándo? Pero quería como sacarle jugo a esta plática, ¿no? No podía ser cualquier tema y pues creo que este tema del sentido de vida va muy relacionado a lo que tú haces, ¿no? Al servicio que tú haces y además a lo que también en parte yo pude encontrar pues en esta práctica que pues, prácticamente tú me mostraste, ¿no? Me mostraste ese camino y sé que al igual que a mí, a muchos otros, ¿no? Sé que hay muchas personas a las que has guiado, que hoy en día pues tal vez ya están como en su camino y personas que siguen ahí, ¿no? Encontrando ese sentido de vida tal vez a través del yoga, porque es cierto que esta parte de darle sentido a la vida, pues hay muchas personas que se van de esta vida sin encontrarlo, ¿no? Sin poder llegar a saber por qué, y esto es como muy lamentable, ¿no? Porque debería de ser como nuestra prioridad, pues ocuparnos de saber por qué estamos aquí y qué podemos hacer y qué es lo que nos llena, ¿no? Porque es lo que nos llena de vida, porque si no, pues solo estamos sobreviviendo y no viviendo. Y como tú decías, pues esta parte de lo del estrés crónico creo que es algo que a muchos nos pasa y pues nos aleja de eso, ¿no? Porque pues nos enferma y nos va quitando fuerzas. Y bueno, pues desde la parte de la psicología, ahorita que mencionabas tu historia, la historia dramática donde te llevó todo esto de la sombra, recuerdo la teoría de Víctor Frank, por ahí, que es pues, fue un psicólogo, psiquiatra, entre otras cosas, que terminó pues encerrado en los campos de guerra, ya cuando estaba como listo para ejercer y pues a partir de ahí es que él encuentra como su sentido de vida, al estar ahí adentro viviendo como esa experiencia tan traumática de sentir su cuerpo casi ya muriendo y de todo lo que vivió ahí, pues salió con esas ganas de mostrarle a las personas el camino para encontrar ese sentido de vida, ¿no? Entonces fue desde ahí que decidió comenzar con sus terapias y demás. Entonces, pues bueno, me parece como muy relacionado a lo que tú haces, porque
Bueno, ¿tú crees que en este camino en el que tú guías a otras personas estás, digamos, aportando algo para que esas personas puedan encontrarle un sentido a su vida? Bueno, eso es algo muy subjetivo, Pau, porque bueno, yo no podría saber qué es lo que yo estoy aportando. O sea, creo que un dador o un gestionador de experiencias, digamos, no puede saber exactamente qué es lo que le está ofreciendo a su grupo. Pero lo que sí creo que puedo saber o entender es que uno pues entrega su experiencia, entrega su pasión o no sé, o sus herramientas que le han servido pues con la fe de que la otra persona las capte de la misma manera. Pero utilizaste hace ratito una palabra que me hizo ruido, pero quizás no viene el tema, pero me hizo así de, utilizaste la palabra inspiración. Entonces, creo que ahí deviene pues mi reflexión al respecto, viene de que muchas personas no saben lo que es sentirse o saber inspirado y únicamente copian. O sea, la diferencia, y eso es muy importante, porque en un sentido de vida, yo puedo pensar que a mí me inspira verte a ti haciendo, por ejemplo, las posturas de yoga, y yo quiero pararme y que me salgan perfectas igual que a ti. Y eso yo asumo que se llama inspiración. No, eso se llama copia. Ahora, ¿qué es realmente la inspiración? Y la inspiración es que yo tome de ti los mecanismos que te hacen a ti pararte para hacer o ejecutar tal acción. O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, tomar estos como que los puntitos fundamentales, nodales, para que yo pueda ejecutar algo. Por ejemplo, a mí lo que me gustaría sería ver tu postura o ver tu acción y desencadenar en mí la misma pasión para pararme a hacer una gelatina de mosaicos, ¿no? O sea, que quede igual de perfecta que tu postura, ¿no? Claro. O sea, pero porque a mí me gusta hacer la gelatina de mosaicos, ¿no? Entonces yo me inspiro en tu ejemplo de vida, en tu pasión, en tu entrega, en tu búsqueda, en tu vitalidad, pero recreo en mí lo que yo pienso que puedo plasmar con esas mismas cualidades o valores, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se proyecta esto en los alumnos? No lo sé, porque he tenido alumnos, por ejemplo, que me dijeron, me siento muy inspirado en ti, Maggie, y pasaron un examen para la especialidad en pediatría. O sea, ¿what? O me siento muy inspirado en ti, me casé. Y yo así de, güey, yo no me he casado, no tengo hijos, ¿qué pude haber hecho yo por ti? No, porque no entraron en esta copia de quiero hacer lo que tú haces, sino noto lo que te detona, lo que te hace brillar los ojos, lo que te hace moverte, pararte en la mañana. Me veo en mí y digo, a mí lo que me hace vibrar es tal cosa. Tomo el ejemplo de alguien que brilla y observo que tiene la suficiente valentía para ejecutarlo y ahí me inspiro, como quien dice, la respiro a esta persona y voy y ejecuto, ¿no? Lo que yo quiero vivir de mi vida. Ese es el sentido para mí de la vida, ¿no? Que claro, todos tengan esa oportunidad de reconocer las cosas que nos quitan el aliento, que nos hacen brillar los ojos y ir a experimentarlas, ¿no? Claro, entonces, más que inspiración, sería tal vez que las personas que están tal vez en tus grupos o que en algún momento pues te están siguiendo, ven en ti la pasión con la que tú vives tu vida. Y entonces, pues aquellas personas que están en esa búsqueda, sería como sí se sienten tal vez inspiradas, pero no justo por lo que tú estás haciendo, ¿no? Sino por tal vez despertar esa búsqueda interna de qué es lo que me está llenando a mí y a partir, es como sembrar una semilla, ¿no? Yo creo que eres como una sembradora de semillas que tal vez pones por ahí una semilla en las otras personas a través de lo que tú haces, ¿no? No es que tú vayas y lo pongas, sino que
yo creo que al atreverte a hacer ese trabajo interno del que hablas, de ir hacia adentro, de renunciar incluso a ciertas cosas, pues yo pienso que cada vez como ser humano te vas aclarando más, ¿no? Al punto en el que el otro puede verse reflejado de manera más pura en ti, ¿no? Ya no hay como esas trabas y no están viendo un ego tal cual, porque también sucede mucho esta parte de que tú decías, ¿no? De querer copiar al maestro o al que te está instruyendo y al final terminas siendo también como ¿cómo llamarle? Pues algo de lo que te terminas colgando, ¿no? No, si el maestro no está, pues te vienes abajo y ya no sabes hacia dónde ir y qué hago, ¿no? Pero llega el punto en el que si continúas ese trabajo interno, pues tu maestro, tu mentor siempre va a seguir siendo como esa persona que jamás va a dejar de inspirarte, pero tú encuentras ese camino, ¿no? Que te apasiona. Entonces, es como a lo que te refieres, ¿no? Encontrar tu propio camino y también tal vez despertar como... Eso es algo que yo veía mucho en tus clases, por ejemplo, ¿no? Que nos invitabas mucho a la reflexión, a esa autorreflexión como de... Nos tirabas ciertas preguntas o ciertos comentarios que te dejaban como en shock. La agudeza. Y que todo el día estaba ahí esa palabra que decías, y porque sabía, bueno, al menos así lo viví yo en mi proceso que pasé en el estudio contigo, de decir, bueno, ella dijo eso, tal vez ni siquiera lo dijo directamente para mí, pero a mí me sonó, ¿no? Entonces, ¿por qué me está sonando a mí esto que ella me dijo? Y recuerdo que eso era lo que me hacía irte a buscar y preguntarte, y algo que me hacía mucho, me daba mucha risa era que yo decía, hoy que vaya a clase le voy a decir a Maggie, le voy a preguntar esto y esto, y al final terminaba haciéndote las preguntas y recuerdo que en nuestras pláticas yo era la que terminaba contestándome, ¿no? Y tú solamente como que me ibas empujando, ¿no? Entonces creo que eso es pues algo increíble, ¿no? Porque tal vez pues ese proceso que tú viviste pues te fue llevando a ser cada vez más humana, ¿no? Porque eso es lo que al final de cuentas yo creo que pues tal vez deberíamos estar buscando todos, ¿no? No como ser increíbles y apantallantes, sino ser humanos. Y no tener vergüenza de serlo, ¿no? Porque como que sí causa mucho resquemor demostrar nuestro lado oscuro, dark side o vulnerable, ¿no? A mí me entristece mucho eso, fíjate, entre las cosas que, porque yo soy muy emocional, ¿no? Y me entristece ver cómo abortamos en esta búsqueda extraña de la espiritualidad. Queremos que todo mundo piense que somos, pues, unas personas especiales, ¿no? O ganarnos el especialismo a partir del reconocimiento. Y la verdad es que no somos absolutamente nada especiales, al contrario, somos normales, somos humanos y en esa paleta de colores de las emociones las vivimos como cualquier otra persona, ¿no? Entonces, avergonzarse de que somos humanos es como muy triste. Y aparte, creo que aparte de ser triste, nos desconecta unos con otros, porque no hay un conector más impresionante entre dos personas que es el dolor o la pérdida o el sufrimiento, ¿no? Entonces, si quitamos esa parte, ¡boom! O sea, estamos solos realmente en nuestra mente. Y ahora que hablas otra vez de esta parte de, bueno, yo la entiendo como no rechazar el dolor o el sufrimiento, ¿no? Porque nos han enseñado, pues en la cultura en la que vivimos o la sociedad en la que vivimos se nos ha enseñado prácticamente a estar sedados todo el tiempo. Empezando desde el momento en el que vas al médico y te dan una pastilla en vez de llevarte hacia buscar la raíz del problema que estás teniendo, ¿no? Como nos hacen muy dependientes de lo externo. Entonces, que bueno, también eso no es como decir, ay, pues es por eso que estoy así, ¿no? Porque depende de cada quien el despertar esa búsqueda, pero pues esta parte, ¿no? De quitarnos como el sufrimiento, de decir, no es que sufrir está mal, como no permitirnos tal vez hundirnos un poquito en esa sombra que hay y ir hasta el fondo para decir, bueno, pues desde aquí voy a volver a renacer y tal vez después de eso, pues me puedas crear, me pueda recrear, ¿no? Porque el ser humano todo el tiempo está en constante cambio, ¿no? No puedes decir también esto del sentido de vida,
no es algo que sea definitivo, ¿no? Puede que hoy mi sentido de vida sea esto y conforme voy creciendo y desarrollándome, mi sentido de vida cambia, ¿no? Y se va dirigiendo hacia otro lado porque yo estoy cambiando. Entonces, bueno, recuerdo por ahí que leí algo también sobre esta teoría del sentido de vida y que tú mencionaste también que antes de llegar a este punto de encontrarte con esta parte que te apasiona, estabas como en una, pues digamos, en una crisis de estrés, ¿no? Un estrés crónico que te generó como muchos problemas a tu sistema inmune. Y justamente leía que las personas que no han logrado tal vez conectar todavía con ese sentido de vida son las personas que normalmente sufren más de estrés o que el bienestar pues no está en ellos, ¿no? Incluso cuando llegan a la etapa de tal vez la tercera edad, son las personas que tal vez van a morir antes, las personas que tienen ese sentido de vida, pues digamos que tienen esas ganas de vivir, ¿no? Tienen esas ganas de cuidarse y de continuar. Entonces, pues aquí quiero invitarte a que nos cuentes un poquito sobre esta parte que haces tú en el trabajo del yoga terapéutico o el restaurativo, no recuerdo cuál de los dos es, porque yo conozco a tus grupos, he estado con ellos, he tenido la oportunidad de también impartir talleres con ellos gracias a tu invitación. Y me parecen grupos increíbles que yo veo que te siguen y cómo se les ve en ellos esa chispa, ¿no? Ves a personas de la tercera edad que tal vez no tienen ninguna de esas actividades y se nota la diferencia, ¿no? Esas ganas de vivir que luego hasta tienen más energía que nosotros los jóvenes. Entonces, Sí, ¿qué nos puedes contar de eso, de esa experiencia que has vivido con ellos? Bueno, fíjate que fueron grupos difíciles de armar, no fue sencillo. Yo me acuerdo que yo tenía ganas, o sea, haz de cuenta, yo abrí el estudio y empecé a dar clases de todo, ¿no? Así de lo que fuera, si tenía que dar clases casi de repujado en láminas, también. Entonces, tenía la inquietud de tener adultos mayores, pero el tema fue que no me llegaban, o sea, yo abrí un horario específico y no llegaban y tenía una y tenía dos y yo decía, no funcionó, mejor me dedico a la gente joven y bla, 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 bla. No, para ellos no es el yo y bla, bla, bla. Pero ya sabes que siempre no faltan las embajadoras les llamo así a las alumnas pioneras, las embajadoras del horario, las que te clavan y no te puedes deshacer de ellas porque son más decididas que uno. Y entonces un par de embajadoras empezó a patrocinar uno de los horarios. Y cuando vi, eran aparte de embajadoras, gestionadoras de ventas y todo, porque poquito a poquito empezaron a invitar a sus amigas. Aquí el tema es que los grupos de restaurativo o de terapéutico o yoga para adultos mayores es que ellos funcionan por recomendación. O sea, ellos no te ven las noticias, o sea, o sí las ven, pero no te lo compran, sino simplemente necesitan que otra amiga vaya, venga, recomiende y acepte. Y entonces así fue como se fueron dando los grupos de restaurativo. Cuando los empecé a tener, me di cuenta que necesitaban mucho más de lo que podrías darle una clase de gente joven. O sea, eran un nivel de esos grupos, antes de los grupos de restaurativo, para mí el dar clases de yoga era placentero, ¿no? Era divertido, era placentero, era vamos a pasarla bien, todos, yo saltando por todas partes, era feliz. Cuando me topé con las clases de yoga restaurativo, ya dejó de ser placentero y empezó a ser un poco estresante, porque me di cuenta que le tienes que meter un montón a estudiar, porque tienen necesidades diferentes, tienen tiempos diferentes, tienen una movilidad limitada, y entonces, y aparte, tienen un estado de ánimo, como tú lo dices, superior de energía a que la gente joven. O sea, entonces, si te detectan un estado de ánimo en milésimas de segundo, así de, hoy vino cansada, hoy está triste, ¿qué te pasó? O sea, te leen, es un escáner. No. Sí, imagínate la experiencia que tienen, ¿no? Sí, no, y aparte creo que lo que se me complicó en los grupos fue que me empezaron a buscar maestras.
Entonces, yo la mayoría que le doy clases son maestras de jubiladas y ya saben, una maestra tú no la puedes engañar de que no preparaste la clase o de que no te sale o de que ya se te olvidó. O sea, ellas son muy... Claro. Sí, pues son parte del oficio, ¿no? De dar clase y reconocen. Entonces, ni modo, hubo que meterle mucho estudio, mucha lectura, mucha observación de ellas, mucho integrarlas y aparte darte cuenta sus necesidades, porque como así como el sentido de vida cambia, las necesidades cambian totalmente con una persona, con un adulto. Entonces la música no va fuerte porque ya les molestó el oído, es determinado tipo de música, determinado tipo de olor, determinado tiempo en posturas, determinados ejercicios. Entonces, sí, la verdad fue como volver a estudiar yoga, pero al final del día son de los mejores grupos, o sea, son gente, como tú lo dices, súper agradecida, son la onda, siempre quieren mantenerse vigentes, siempre están buscando información. O sea, de hecho, ahorita que hicimos el salto virtual, yo dije, esto va a ser un caos, porque para un adulto mayor, si yo veo cómo sufre todo el mundo, ¿no? Los jóvenes, no, es que a mí me gustan más las clases presenciales, o me cuesta el trabajo conectarme. Ellas, no, amiga, en un fin de semana ya estaban todas trepadas en el Facebook. Sí, o sea, jamás, o sea, yo claro, digo, la verdad. Yo creo que también, aparte de que ellos, porque también sé que hay hombres en esos grupos, sí, se sienten parte de un grupo, ¿no? Activan como ese sentido de pertenencia, se sienten como útiles, porque eso es muy importante para la tercera edad, ¿no? Como sentir que estás todavía haciendo algo, ¿no? Por ti o que eres funcional, porque es la realidad. Un adulto mayor que no siente esto, que no se siente parte de un grupo, que no hace actividades que le ayuden a estar como trabajando, moviendo su cuerpo y su mente, pues se va para abajo, ¿no? Es como tratarlos como nosotros, ¿no? Porque como tú lo dices, a veces hasta tienen más energía que uno, ¿no? Y creo que tienen mucho que enseñarnos también. Entonces yo creo que eso debe sumar mucho al sentido de vida que ellos tienen en este momento, ¿no? Porque seguro su sentido de vida en este momento debe ser, pues, disfrutar. De hecho, sí. Nada más que eso. Exacto, pero aun cuando es un poco placentero, ellos también tienen otro tipo de preocupaciones, otro tipo de, o sea, su materia, su cuerpo físico ya no da tanto, pero lo que da muy bonitos frutos. Es hermoso ver cómo se rehabilitan, cómo continúan, ¿no? Y entonces en este yo me preparo como maestra o como instructora para ellos. Ellos retribuyen con hacer las posturas o lo que se les ponga. Y pues nada, salimos de viaje, nos vamos de excursiones y aman ir a todos los lugares. Entonces, es un dar y un recibir al mil, ¿no? Entonces, ahí la verdad que cuando tuve que tomar, pues no tuve que tomar, sino la vida me fue decidiendo más en ese camino. El yoga, pues la verdad es que yo me siento muy contenta de trabajar con ese tipo de grupos o con ese tipo de personas, me encanta, son excelentes. Claro. Qué bien, Maggie. Gracias por compartirnos esta experiencia que tienes en tu vida. Y bueno, me gustaría preguntarte también, pues entiendo que entonces el sentido de vida lo podemos encontrar a través de cualquier cosa, ¿no? Entonces sería como conectar con esa parte que te apasiona, con esa parte que te llena. Pero ¿tú qué podrías tal vez decir como recomendación o qué le dirías a las personas que tal vez estén viendo este video, que lo escuchen por ahí y se pregunten como, bueno, y yo no sé cuál es el sentido de mi vida, ¿no? ¿Qué les podrías recomendar? Porque podemos decirles, hagan yoga, ¿no? Pues ese es un camino, pero más allá de eso, ¿qué podrías decirles tú? Pues mira, yo creo que a mí la persona que me gusta mucho para el sentido de la vida es Jorge Bucay. Ya. Sí, y Jorge Bucay pues te explica en muchas capsulitas ahí de YouTube que no, para empezar no hay que visualizar el sentido de vida como una meta final, o sea, no es un lugar a donde vamos a llegar, sino es una ubicación
y ni siquiera es el lugar donde nos encontramos, sino es como una brújula que nos va moviendo hacia diferentes experiencias. Entonces, por ejemplo, yo pondré mi historia personal porque pues es la que conozco, ¿no? Para mí el sentido de vida es servir a las personas. O sea, si lo que yo hago no tiene sentido de servicio, para mí no tiene absoluto sentido. Claro. O sea, carece de valor, carece de ser vivido. Ahora, antes de esto, era placentero. O sea, mi sentido de vida era hedónico, ¿no? Yo quería hacer cosas que a mí me hicieran sentir bien, que yo me sintiera contenta, que yo me sintiera feliz. Ese es un sentido de vida. Pero cuando te conté que las clases de yoga para restaurativo no eran placenteras, porque ya me estaban sacando de mi zona de confort y de felicidad y de alegría, sino que ahora sí, a ver, vamos a responsabilizarnos. Entonces ahí cambia el sentido de vida y lo diría tal cual, Jorge Bucay, y comparto, es en lugar de dejó de ser placentero para ser trascendente. Y ser trascendente para mí significa servir, o sea, ser útil para la vida de los demás. Entonces, son palabras un poco mayores para un, por ejemplo, adolescente que esté viendo este video y diga, ¡wow, mamá! ¿De qué habla esta mujer? Pero creo que en algún momento sí se va a entender que si vemos el sentido de vida como una meta final, no va a suceder, sino es una brújula que nos dirige a tomar decisiones o a vivir experiencias con una temática. No sé decirlo como los chicos que ahora ven tantos episodios en ciertas plataformas de internet. Entonces decir, mira, el sentido de la vida es el capítulo 2, apoyando a los demás, o el capítulo 3, siendo feliz conmigo mismo. O sea, es como unas palabras grandes que son un poco subjetivas, pero que te marcan toda la continuidad de experiencias, acciones, decisiones que vas a ir tomando, ¿no? Claro. Y pues nada, eso es para mí el sentido, ¿no? Wow, no, pues ya con eso nos hiciste la charla. Sí, yo pues creo que tiene ahora sí mucho sentido lo que dices, porque esto del servicio, pues es algo que también en algún punto yo lo he vivido, de cómo, pues hay veces que haces cosas, tal vez te puede ir muy bien en ciertos ámbitos de tu vida, pero al final de cuentas lo que te va a llenar más es cuando tú haces algo también por los demás, ¿no? Porque está comprobado que el hacer algo por alguien más, así, aunque sea pequeño, una pequeña acción, eso en tu sistema te hace segregar serotonina, te hace sentir feliz, ¿no? Entonces ayuda para que tú no estés estresado también, ¿no? Entonces creo que no hay mejor manera de conectar con ese sentido de vida que brindar tu servicio, pues algo que tú puedas hacer, ¿no? Y ese servicio también desinteresado de poder dar, pues también lo que la vida te ha dado, regresarlo, ¿no? Creo que hacer como ese círculo de Dharma, que le llamamos en el yoga, y bueno, pues no sé si quieras agregar algo más a todo esto. Pues nada, Pau, muchas gracias, me encantan tus charlas y qué bueno que me invitaste, muchas gracias, y pues nos estamos viendo con todos y todo. Sí. Y muchos saludos a toda tu audiencia. Gracias, Maggie, igual gracias a todos los que siguen y sé que seguro por ahí van a ver el video también. Recuerden que, bueno, a Maggie la pueden encontrar así en Instagram y en Facebook, ¿verdad? Está como, ¿cómo lo buscan? ¿Como Yoga Estudio en Equilibrio o IC? Sí, no, Yoga Estudio en Equilibrio. Okay, por ahí para que chequen todo lo que hace. Yo también soy parte de IC, por ahí compartiendo clases con niños, somos todo un equipo y somos increíbles. Bueno, muchas gracias, Maggie, por tu tiempo, por compartirnos toda esta información y sobre todo la experiencia de tu vida. Gracias a ti por invitarme. Gracias. Nos vemos. Bye. Bye.